Muy bien, la charla de hoy tiene como título Mujeres como guardianas de la pureza. Esta charla está conformada de cuatro temas. Ya, primero con el cuerpo de la mujer, lo que significa la interpretación, digamos, de lo que es ser guardiana de la pureza, el mensaje que conlleva el ser guardiana de la pureza y termina con la falta de pureza que lleva a la incapacidad de amar. Una de las cosas que vimos el mes pasado en la charla sobre feminismo o feminidad eh, tenía o hacía alusión al hecho de que hoy día tenemos una ideología que está reinando sobre todo en las mujeres, que tiene que ver con el feminismo. Y una de las cosas de las cuales son la bandera de lucha de este grupo de mujeres es justamente el abuso que se ha cometido a lo largo de la historia, tanto en la sociedad como también la Iglesia, principalmente la Iglesia Católica, que ha permitido o que ha aportado al abuso de mujeres. Pues bien, es cierto que en las escrituras, la Sagrada Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, quedó el registro de cómo aquellas mujeres que cometían el pecado del adulterio eh, eran lapidadas, ya eran aisladas, eran excomulgadas muchas veces de sus aldeas, de sus pueblos, o simplemente quedaban marginadas dentro de la sociedad como si fueran verdaderas parias y leprosas. Y justamente la bandera de las feministas tiene que ver también con esta injusticia de la cual nosotros no podemos negarla. Y si Dios ha dejado registro de aquella injusticia que se cometía aún en su pueblo Israel, era porque había una razón detrás, no porque Dios lo permitiera, lo aprobara y lo avalara, porque sabemos que muchas de las conductas, incluso del pueblo de Israel, como también de la iglesia hoy día, pasa más que nada por una decisión humana, es decir, que nos falta más caridad. Por eso que después el Señor en su ministerio, durante esos 3 años y medio que él caminó por la tierra de Palestina, por la tierra de Israel, él lo que hace es reivindicar el lugar y la dignidad de la mujer. Por lo tanto, hoy día lo que quiero demostrar con esta charla es que la iglesia no avala la degradación de la mujer ni el abuso contra la mujer, sino que promueve la dignidad y el lugar especial de la mujer dentro de la iglesia. Por eso mismo, vamos a hacer un poquito recuento, que también se habló en la charla pasada, entre lo que es el feminismo, ¿ya? Versus el cristianismo. Vimos la vez pasada, ¿cierto?, que el feminismo hoy día está, quien lo promovió al, fuertemente y que llegó a ponerse en un extremo casi radical, no fue otra que Simone de Beauvoir, ¿ya? Que ella es la madre del feminismo francés. Recordemos que ella defiende el derecho de la mujer de gozar de los mismos privilegios sexuales que se le otorga a los hombres, a tal punto de que ella en su tiempo abogaba por la creación de burdeles donde las mujeres no recibieran dinero o pago por ese dudoso privilegio de vender sus cuerpos. No tan solo ella promovió eh, la igualdad sexual entre las mujeres, sino que también ella promovió
la pedofilia, porque la pareja que ella tenía le gustaban las menores de edad. Y ella, para mantener contento a su pareja, ella misma buscaba a jovencitas, a muchachas, adolescentes, y las entregaba para que él se satisfaciera sexualmente. El cristianismo lo que ha hecho desde su inicio, sabiendo que la iglesia nace después de la ascensión de nuestro Señor y nace en Pentecostés, y sabiendo de que Dios es justo, lo que debiera ser correcto es que al ser sorprendido en adulterio tanto el hombre como la mujer, ambos debieran ser castigados. Y no sé si ustedes recuerdan la historia que está en los evangelios, que justamente le llevan a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, pero solo la llevan a ella, no lo llevan a él. Entonces le preguntan qué había que hacer con ella. Y el Señor lo que dice es que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, porque la muerte que recibía una persona sorprendida en adulterio era morir lapidada, es decir, le tiraban piedras hasta causarle la muerte. Y cuando se fueron todos, el Señor se acerca de la mujer, la levanta y le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ya? Entonces allí el mismo Dios que está encarnado en el Hijo es el que le devuelve la dignidad a la mujer y que justamente hace justicia al no condenar solamente a una parte, sino que él dice que lo correcto era que estuviesen los dos presentes. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no podía condenar a una mujer y exonerar al varón, quien también era responsable. Y como le digo, el propósito de esta charla es justamente defender esta aparente injusticia que no solamente está registrada en la historia, sino que también en la Sagrada Escritura. Antes de empezar la charla, quiero recomendarles este libro que se llama El viaje del alma hacia Dios, de San Buenaventura. ¿Por qué lo nombro? Porque justamente la profundización del tema está basado en este libro, es decir, el estudio, la contemplación y la meditación de lo que significa ser guardianas de la pureza. Me basé en este libro de San Buenaventura. San Buenaventura escribe este libro, que en latín dice Itinerarium Mentis in Deum, el año 1259, es decir, en el siglo XIII. Está en español y en español se llama El viaje del alma hacia Dios. En este libro, San Buenaventura da como punto de partida la creación del hombre, en el cual indica de que el arquitecto, el constructor del cuerpo, tanto del hombre y de la mujer, es Dios. Y hago acá una acotación referente a la palabra arquitecto. La palabra arquitecto y constructor nace en el lenguaje hebreo, que lo encontramos en el libro de Génesis. Tristemente hoy día la palabra arquitecto no la usamos tanto en nuestra iglesia, porque los masones, ellos le llaman a este ser supremo que ellos sirven, le llaman el arquitecto, ¿ya? Pero es una palabra que se usó por primera vez en la Sagrada Escritura, que está registrado en el idioma hebreo. Por lo tanto, hablar de Dios como el arquitecto es correcto, independiente que lo hayan tomado los masones y hayan deformado el significado de arquitecto en la persona de Dios, ¿ya?
Otra de las cosas que habla San Buenaventura es la purificación del alma, entendiendo que para poder acercarnos a Dios tenemos que librarnos del pecado y de todas las pasiones mundanas, porque sin ello jamás podemos alcanzar la pureza del corazón. Sigue con la iluminación divina. ¿Qué significa la iluminación divina? Que Dios nos da gracia, que nos permite conocer su verdad y así poder comprender la voluntad de Dios. Y termina él en su libro hablando y meditando sobre la unión con Dios, que es esta unión mística, porque nosotros al recibir en cada Eucaristía el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que se produce en nuestro interior es justamente la unión de lo divino con lo humano. Entonces, en la medida que nosotros comulgamos y comulgamos en gracia plena, yo parto de la base que todos los que nos acercamos a comulgar en las misas estamos en gracia plena, entonces se produce esta unión mística con Dios que nos va convirtiendo en nuestra carne, nos va convirtiendo en el alma y en el espíritu, hasta que nosotros podamos llegar a ser pequeños Cristos. Por eso es tan importante que nosotros comulguemos en gracia plena, porque si no estamos en una gracia plena, tenemos algún pecado mortal que no hemos confesado, lo que hace el participar de la comunión, ya, y del comulgar es simplemente condenarnos y no salvarnos. Pues bien, bajo esta misma estructura con la que escribe este libro San Buenaventura, es lo que nosotros vamos a ver en relación con el tema que vamos a tratar. El primer tema que vamos a tratar tiene que ver con el cuerpo de la mujer. La arquitectura de la mujer. ¿Qué significa? Que la manera en que fue construido su cuerpo, la estructura de sus huesos, la estructura de sus órganos, tanto internos como externos, es un simbolismo de lo sacro que se encuentra en el cuerpo de la mujer. Nosotras sabemos que nuestra anatomía femenina esconde de la vista tanto nuestra como de los demás lo que son los órganos íntimos, los órganos femeninos y los órganos u órganos reproductores. Nadie ve el endometrio, ni las trompas de falopio, ni los ovarios, ni el útero, ni el canal vaginal. Ninguno de nosotros lo vemos, ni lo ven los demás. ¿Cómo sabemos nosotros que así estamos conformados? Porque justamente gracias a las autopsias que se hicieron, ¿cierto?, al inicio de la medicina como la conocemos hoy, se fueron entonces dibujando los órganos internos y ahí entonces por primera vez pudimos conocer visualmente lo que nosotras tenemos dentro y que se denomina como el aparato reproductor femenino. Estos órganos que están ocultos a la vista, al estar dentro del cuerpo de nosotros, están cubiertos o están protegidos por una telita muy delgada, muy fina, o como un velo, que es llamado himen, y que justamente esa tela que cubre la vagina es con la que nace una niña y en la medida que se va desarrollando puede producir cambios, puede cambiar este himen, pero es lo que se sabe, es la marca, digamos, que tiene la mujer cuando es virgen. Por eso que en la primera relación sexual que tiene una mujer, cuando se produce por primera vez una penetración, la mujer sangra.
¿Y por qué sangra? Porque justamente el miembro masculino tiene que romper este himen y produce un pequeño sangrado. Nosotras podemos tener 4 tipos diferentes de himen, ¿ya? Y como ustedes ven, claramente es una telita que puede tener una abertura o 2 aberturas que nos permite que por ahí salga la orina, como también baje cada mes el periodo menstrual de cada una de nosotras. Como el himen se puede presentar de 4 maneras diferentes, pero aún así cumple el mismo propósito, que es resguardar o proteger los órganos íntimos de la mujer. Y esa protección o este resguardo que da el himen es que le otorga a esa niña, a esa joven, a esa mujer, el ser virgen, el no haber sido jamás penetrada por un varón. Biológicamente, el himen no cumple ninguna función importante, es decir, no es como el corazón, no es como el pulmón, la vesícula, el intestino, lo- los músculos, no, los huesos, las articulaciones, no. Biológicamente pareciera que el himen estuviese allí por estar, pero sin que tenga una función que al romperse nos ponga en riesgo a nosotros. Pero tal como les decía, este himen se va a ir modificando en la medida que la mujer va adquiriendo el desarrollo. Y el simbolismo que trae consigo este velo, este sello, es que justamente hace referencia a lo sagrado. Y esto se adquiere, este valor, esta referencia a lo sagrado, se lo da, se lo otorga principalmente la fe de Jesucristo y la Iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la celebración de nuestro culto, nos vamos a ir dando cuenta que todo lo sagrado dentro de la iglesia está cubierto por un velo. Vemos nosotros que cuando el sacerdote va a hacer la consagración, el cáliz está cubierto con un velo, con un paño, ¿ya? Antes del ofertorio. Y del momento que el sacerdote va a realizar la consagración, recién entonces desvela el cáliz y lo hace visible. Antes no. Lo mismo pasa con el sagrario. Siempre el sagrario está cubierto con una cortina, con un velo. Aunque el sagrario tiene una puerta que está sellada con llave, que no cualquiera puede abrir el sagrario porque sabemos que allí se guardan el copón con las hostias consagradas y los únicos que tienen acceso a abrir el sagrario es el sacerdote, es el diácono, el acólito, si él ha realizado el curso para acólito y ha sido investido, y lo que hoy día tenemos como los ministros extraordinarios de la comunión, que allí solamente participa el ministro extraordinario de la comunión cuando no haya acólito que pueda tocar el copón con las hostias consagradas y no haya diácono, ¿ya? Y como les digo, ese velo que cubre el sagrario indica que allí está la presencia real de nuestro Señor. El altar también se cubre con un velo, con un mantel.
¿ya? Y en este caso, un mantel blanco es un símbolo de Cristo sacrificado. Nosotros dentro de lo que es el año litúrgico vamos cambiando de colores. Cada color de la liturgia tiene su significado y en base a esos colores nosotros vamos cambiando el mantel que cubre el altar, eh, lo que adorna el ambón, las cortinas del sagrario y todos esos se van cambiando de acuerdo a los colores litúrgicos que van indicando los periodos de celebración que tenemos en la iglesia. Y vemos también como aquel copón que contiene las hostias consagradas y que está al interior del sagrario, también se cubre, ¿ya? Con lo que se conoce como conopio, ¿ya? Por lo tanto, la iglesia nos enseña que todo lo que es sagrado se cubre con un velo, se cubre con un paño y se esconde a la vista nuestra hasta que llega un momento dentro de la celebración de la liturgia, de la celebración de la Santa Misa, en que se van descubriendo. Pero todo lo sagrado siempre en la iglesia se ha cubierto. Por lo mismo, al ver, cierto, que eh, el cuerpo de la mujer, los órganos reproductores de la mujer están cubiertos por un velo interno que se llama himen, entonces nos está diciendo que todo lo que está dentro de la mujer y que conforma su aparato reproductor es sagrado. Y por eso que durante toda la historia de la humanidad, la virginidad de la mujer es tan valiosa. Incluso hay culturas que cuando se casan con, con, con las chicas vírgenes, y como les decía yo, el tener que penetrar el varón a la mujer por primera vez y romper el himen, sale un poquito de sangre que mancha la sábana y dentro de culturas es que exponían esas sábanas a la tribu, a la población, a la aldea, lo que sea, para demostrar de que esa joven que se había recién casado era verdaderamente virgen y no había sido engañada. Por lo tanto, la virginidad ha sido considerada siempre como algo valioso dentro de la historia de la humanidad. Por eso que nuestra iglesia, que junto también a la enseñanza que tenemos de la Sagrada Escritura, nos enseñan que el velo es sinónimo de santidad o de sacralidad. Siguiendo con la arquitectura de la mujer, sabiendo ya que sus órganos al estar escondidos y tapados y cubiertos por el himen, nos tenemos que preguntar que cuál es el significado de ello. Pues bien, el significado que la Iglesia nos enseña de la sacralidad, de lo sacro que hay en los órganos femeninos, es que le pertenecen a Dios de una manera especial. Y tal vez ustedes se pregunten, pero ¿cómo le va a pertenecer a Dios mis órganos reproductores? Pues sencillamente porque como Dios desde la eternidad sabía que al encarnarse su Hijo iba a necesitar del vientre de una mujer virgen, entonces era apropiado y justo que ese vientre estuviese protegido o tuviese una marca de un signo externo de santidad. Y por eso que toda mujer
nace y tiene un himen. Porque como les decía anteriormente, lo que nos da a entender es que eso es sagrado, eso es santo, eso no lo puede tocar cualquiera, no se puede entregar a cualquiera y de una o de otra manera pertenecen a Dios de una manera especial. En la persona de la Virgen, de nuestra Madre, todas las mujeres tenemos el privilegio de compartir el mismo sexo de la Virgen. Por lo tanto, compartimos con ella la sacralidad de nuestros cuerpos, tanto de mujeres que han sido religiosas, mujeres que se han entregado a vivir en virginidad perpetua y al servicio de Dios y de su Santa Iglesia, como también aquellas mujeres que no hemos escogido el camino del servicio de Dios al 100%, pero que somos esposas, somos madres, somos hermanas, somos hijas, ¿ya? Y en lo cual en en ambos casos somos llamados a vivir en esta sacralidad de nuestros cuerpos. Porque fíjense que San Agustín, en su tratado sobre la virginidad, él enfatiza que el nacimiento de una niña, de una mujer, independiente que el origen de su gestación haya sido por incesto, por violación, por adulterio o fornicación, de igual manera participa de este mismo privilegio de la sacralidad de sus cuerpos. O sea, no porque ellas hayan nacido de una manera totalmente apartada del propósito de Dios, porque entendemos que el propósito de Dios es que la vida se genere dentro de un matrimonio, porque incesto, violación, adulterio y fornicación no es matrimonio, pero aún así el Señor le sigue concediendo a esa hija, a esa mujer que nace producto de estos abusos, a también ella no solamente participar de la sacralidad de su cuerpo, sino que esos órganos internos femeninos y reproductores le pertenecen también a Dios. ¿Cómo interpretamos nosotros esta verdad que está contenida en ser guardianes de la pureza? Porque sabiendo ya lo que significa que nuestros órganos no solamente estén escondidos, sino que tenemos un velo con el cual nacemos, el himen, que nos enseña que esos órganos primeramente son de Dios, le pertenecen a Él, y segundo, nosotras tenemos que velar en guardarlos. Por eso que la iglesia enseña que las jovencitas no pueden entregar sus cuerpos antes del matrimonio, que eso es la fornicación, y que una vez que esa joven se ha casado, tampoco lo puede entregar a otro varón que no sea su esposo, porque eso santo que hay dentro de nosotros tenemos que protegerlo y cuidarlo. Por eso que también la iglesia, dentro de las grandes mujeres que tenemos, de las santas mujeres que tenemos, encontramos mártires de la virginidad y de la pureza. Es decir, jovencitas que murieron defendiendo su pureza virginal, prefiriendo perder la vida antes que ser violentadas sexualmente por algún varón. En primer lugar, nosotros que ya vimos y entendemos ahora por qué nuestros órganos están escondidos, pues bien en la Sagrada Escritura se nos habla de esta pertenencia de nuestros órganos a Dios. Y nos habla de un hortus conclusus, es decir, de un jardín cerrado.
y nos lo relata y nos habla en el libro del Cantar de los Cantares, que es un libro que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4 y versículo 12, que dice lo siguiente: Tú eres un jardín cerrado, amada mía, eres un jardín cerrado, eres sellado manantial. Aquí tenemos que entender de que el Cantar de los Cantares es un libro que habla acerca del matrimonio, ¿ya? Exalta el matrimonio y nos enseña cómo debe ser el matrimonio, cómo tiene que ser esta relación de los esposos cuando está el amor verdadero, el amor genuino que los ha unido en el santo sacramento del matrimonio. Pues bien, él se refiere a su esposa y conoce de ese jardín cerrado, que es un manantial cerrado al cual él, mientras no se case, porque también nos habla del noviazgo este libro, está totalmente cerrado y sellado para él. Y sabe que al momento de casarse con ella va a recibir también, en un sentido, las llaves para abrir ese manantial o ese jardín que está cerrado y que no es otra cosa que la unión de sus cuerpos. Entonces solo Dios es quien tiene el derecho de entregar las llaves a quien Él tiene preparado para cada una de nosotras. Y Dios mismo ha dicho que esas llaves se entregan al esposo, como de la misma manera lo hizo en el huerto del Edén con Eva y con Adán. Recordemos que en el capítulo 2 del Génesis, cuando se habla de la creación del hombre y de la construcción de la mujer, lo que vemos allí es que justamente es Dios mismo quien, luego de despertar a Adán de este sopor profundo en que lo hizo dormir para construir a la mujer en base de un trozo de la costilla de él, nos relata el libro de Génesis que es él, como Dios mismo, quien lleva a Eva y se la presenta. Y tan admirado queda Adán que él dice, la llama varona, porque dice: esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Entonces, así como Dios le lleva a Eva a Adán, es lo que debiera ser en todo matrimonio, es decir, que sea Dios quien le lleve el esposo al varón, como también Dios le lleve la esposa, ¿cierto?, a este joven para que se unan en sagrado matrimonio. Uno con esto va entendiendo, va comprendiendo por qué estos órganos le pertenecen a Dios. No solamente porque Él los creó, y Él lo creó pensando que en una eternidad, en un tiempo, su propio Hijo se iba a encarnar e iba a necesitar del vientre de una mujer. Y qué maravilla es esto que transmite este velo interno que tenemos todas las mujeres cuando nacemos y que lo perdemos cuando tenemos nuestra primera relación sexual, que es el himen. Y fíjense que sería muy hermoso que la novia pueda decirle a su esposo al momento de su primera noche, ya como esposo, decirle: con el permiso de Dios, te entrego estas llaves, sabiendo que tú penetrarás en este jardín misterioso con reverencia y con gratitud. Y esto
en la vida de los jóvenes, en la vida de los matrimonios, no ocurre porque no tenemos idea, no conocemos nuestro cuerpo, no conocemos para qué Dios lo ha creado. Conocemos sí cómo funciona el corazón, el pulmón, el sistema excretor, etcétera, pero no conocemos el significado espiritual que tienen cada uno de los órganos que conforman nuestro cuerpo, porque fíjense que esta sacralidad de los órganos reproductores no lo tiene el varón, porque a diferencia de la mujer, el varón lo tiene todo afuera, todo está a la vista y está fuera de él, lo ve él y lo ven los demás. Y él no tiene un velo, no tiene un himen, sino que solamente a nosotras, que tenemos resguardado nuestros órganos en el interior, se nos ha dado este velo, se nos ha dado este himen, indicando, tal como dice en el Cantar de los Cantares, es un hortus conclusus en latín, que es un jardín o un huerto cerrado. Y el único que puede abrir ese jardín que está cerrado es el esposo, no es otro. Entonces también nosotros podemos entender por qué en el Antiguo Testamento, dentro del pueblo de Israel, era tan severamente castigado el pecado de la fornicación como el pecado del adulterio. El pecado de la fornicación era o es cuando dos personas que son solteras mantienen relaciones sexuales. Y el adulterio indica que uno de ellos es casado. Pueden ser los dos casados o uno de ellos solamente es casado y el otro soltero. ¿Y por qué se condenaba tanto a la mujer? Porque fíjense que en el Antiguo Testamento solo se lapidaba a la mujer, no al varón. ¿Por qué? Porque ella había dañado lo sacro, lo santo que había en ella. Lo había vuelto común, no lo había sabido resguardar. Y es por eso que también nosotras, las que somos madres, las que somos tías, porque a lo mejor habrán algunas que no son madres pero tienen sobrinas, otras serán catequistas, pero toda mujer debiera transmitirle a las jóvenes el valor y el significado de la pureza. Y con ello también va el valor de la castidad, de la importancia de que los jóvenes, ambos, se mantengan castos y puros, pero en especial la mujer, porque los órganos del varón no son sacros, pero sí la mujer, sus órganos son sacros. Y por ende, por eso que nosotros participamos del privilegio, del mismo privilegio que tuvo nuestra Madre Santísima. Sabemos que María fue escogida por Dios para ser la madre del Hijo de Dios, Jesucristo. Y a ella se le concedió la gracia de no tener pecado, porque como ella aportaría la humanidad a nuestro Señor, ella no podía transmitirle el pecado original. Pero fíjense que nosotras, que hemos recibido el pecado original de Eva y lo hemos recibido de nuestros ancestros y antepasados, el Señor no nos ha quitado ni nos ha eh, retenido el participar de lo sacro en nuestros cuerpos, de la misma manera que se lo dio a la Virgen. Y por eso que también
nuestra iglesia tiene como modelo de mujer a la Santa Madre de Dios. Y no solamente vuelvo a repetir porque ella fue concebida sin pecado, sino porque ella mantuvo su virginidad. Y pese a que fue madre, en ella se cumple el que fue virgen y que fue madre. Y esto es lo que nos hace a nosotras las mujeres guardianas de la pureza. Y por eso que es tan importante que no solamente las jóvenes, las que están solteras, guarden sus cuerpos y no se entreguen a un hombre antes del matrimonio, sino que también significa que las que somos casadas tenemos que seguir manteniendo la sacralidad de nuestros órganos, porque independiente que hayamos perdido la virginidad con nuestros esposos, no se le quita la sacralidad a los órganos reproductores y a los órganos internos que tenemos. Y por lo mismo, una mujer casada no puede permitirle al esposo cometer ciertos abusos con nosotras en nuestros cuerpos. Y eso también hace que cuando un esposo sufre la adicción de la pornografía, lo que hace de la mujer no solamente la cosifica, la transforma en una cosa, en un objeto, sino que le pierde, le anula, le destruye la dignidad. Y eso también tenemos que velarlo las esposas. Por eso que es importante cuando hablamos en la teología del cuerpo acerca de la espiritualidad conyugal, también está este punto. Nosotras somos responsables como esposas de la salvación del esposo y el esposo responsable de la salvación nuestra. Entonces nosotros también tenemos que enseñarle a nuestros esposos a que ellos nos traten con la dignidad y la sacralidad que merecen nuestros cuerpos, por lo que ellos significan. Y con esto ustedes van entendiendo que la presencia de Dios está en el cuerpo de la mujer. Porque cuando llega la noche nupcial, aquí no solamente está la unión de los cuerpos, sino que Dios se hace presente en estas criaturas que son esposo y esposa para que colaboren con Él dando vida. Y siendo de que la unión marital es una expresión del amor de los esposos, es la entrega de sus cuerpos, es la entrega esponsal, esta unión debe ser hecha en el amor, pero no en un amor basado en la búsqueda de placer, sino en un amor de donación. Y al tener este amor, esta donación, esta entrega para el otro, es que ese amor es fructífero. ¿Y cómo se expresa y se fructifica? Justamente en la aparición de la nueva vida, en la concepción de nuevas vidas. Por eso también Dios mismo cuando le presenta a Eva a Adán, en el mismo capítulo 2 al final, en el versículo 24, les dice el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y les pide detrás de eso que fructifiquen y que multipliquen. Entonces, en la unión esponsal que tienen
Adán y Eva, vamos a salir todos los seres humanos hasta el día de hoy, 2024, sabiendo que desde Adán hasta ahora hay más de 5.800 años de la historia de la humanidad. Por lo tanto, el cuerpo de la mujer no solamente indica la presencia de Dios o la pertenencia de Dios por sus órganos internos, sino que también va a manifestar la presencia de Dios en la co-creación de vida con Dios, en una nueva vida. Por eso que nuestra iglesia enseña que cuando los esposos impiden la concepción natural, y por eso que van a usar todo tipo de anticonceptivos, lo que están haciendo en esa entrega esponsal es eliminar el amor de su unión de cuerpos, donde solamente se va a manifestar una unión corpórea donde va a haber autosatisfacción, porque yo tengo necesidad y solamente te busco para satisfacerme y luego no me interesa si a ti eh, tú quedaste satisfecha y mucho menos estoy dispuesto a entregarme para donar dentro de lo que son las células reproductoras, sea semen y óvulo, la probabilidad de una nueva vida para después cuidar a esa nueva vida, formar a esa nueva vida e instruir en la fe esa nueva vida. Entonces, cuando se excluye, cuando se saca a Dios de la unión marital, de la unión y la entrega de los cuerpos en los esposos, entonces el amor que en algún momento se tuvieron los esposos comienza entonces a peligrar no solamente en el tronco con lo que ellos han formado, sino que en sus raíces más profundas, es decir, lo daña total y absolutamente. Por eso que no debiera sorprendernos hoy día que las parejas que practican con estos métodos artificiales de control de natalidad sean justamente los que más se divorcian, a diferencia de aquellos que viven su vida marital de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia y a la voluntad de Dios. La tesis principal de esta charla son las mujeres como guardianas de la pureza, pues bien en la Biblia, en la Sagrada Escritura, a diferencia de lo que nos dice el mundo secular, nosotras sabemos que en la historia de la salvación la mujer tiene un papel fundamental y es la conciencia de lo sobrenatural que tiene ella como criatura privilegiada. Porque en el Génesis se nos dice que la mujer es la única criatura cuyo cuerpo fue diseñado en base al cuerpo de una persona creada, porque es la única en la cual con un trozo de costilla del varón Dios le va a agregar otros elementos y va a construir una mujer. No hay otra criatura que haya sido formada, creada, construida o diseñada como lo fue la primera mujer, Eva, no solamente en lo sobrenatural, por lo que Dios le da a la mujer más que al hombre, que es lo que vimos en la teología del cuerpo,
sino porque ella pasa a ser o a estar en un nivel más alto que ese primer varón creado. Y aunque la mujer Eva no tomó con la conciencia profunda, no entendió el propósito de su creación a cabalidad, fue que ella cedió a estas palabras de la serpiente cuando, entre mezclando mentiras con verdad, le dice que si ella come de ese fruto prohibido, no iba a morir, sino que iba a ser como Dios. Y ese acto de desobediencia a ella le costó caro, porque en el Génesis 3:16 le va a decir que ella iba a sufrir al tener a los hijos. Y fíjense que las que hemos sido madres, las sufrimos harto al momento de dar a luz con las contracciones. Bueno, hoy en día existe la epidural que pone la anestesia, ¿cierto? Para que la mujer pueda dar a luz sin tanto dolor. Pero nuestras madres, nuestras abuelas y tal vez muchas de nosotras dimos a luz a nuestros hijos sin ninguna anestesia. Y el alumbramiento en sí es tremendamente doloroso. Pero lo más extraordinario de dar a luz a un hijo es que al momento de que ese hijo sale de uno y lo escucha llorar, los dolores por los que tuvimos que pasar, los olvidamos. A tal punto que estamos dispuestas a volver a tener otro hijo más adelante, que puede ser en unos meses o en unos años, pero no nos negamos a tener más hijos. Entonces se produce una conexión entre amor y sufrimiento. Y no porque seamos masoquistas, sino porque dentro del castigo que recibimos por Eva, todas las mujeres de dar a luz nuestros hijos, la misericordia de Dios hacia la mujer por los privilegios que nos ha dado es tan grande que nos regala la gracia de poder olvidar el dolor del alumbramiento y atrevernos a tener más hijos, aunque sabemos que llegado el momento del alumbramiento, podemos pasar por los mismos dolores y tal vez más. Y fíjense que cuando hay sufrimiento, nosotros aprendemos. Y esta conexión de amor y sufrimiento que se produce en el alumbramiento debiera ser una escuela para nosotras, donde podamos conocernos no solamente como mujeres, sino que también conocer a Dios que se hace presente con esta gracia en nosotros, de permitirnos sufrir, pero de permitirnos alegría. Es como comparar el sufrimiento de nuestro Señor en la cruz, cuando Él entrega su cuerpo y dice consumado es, y en los cielos se produce esta alegría, porque entonces el hombre va a poder ser justificado y redimido por la entrega voluntaria, donación voluntaria de nuestro Señor. Por eso que cuando a la mujer se le concede el privilegio de tener un hijo que va a ser hecho a imagen y semejanza de Dios, fíjense que la mujer le va a dar el cuerpo, pero Dios le va a dar el alma. Y el cuerpo de nuestros hijos, los 3 primeros meses, se lo damos nosotros, se lo formamos nosotras, porque en los 3 primeros meses no hay placenta. Entonces el hijo se alimenta del cuerpo de la madre.
Y es por eso que nosotras después quedamos resentidas en los huesos, principalmente en los dientes, en las articulaciones, ¿ya? En las artritis y artrosis, que la gran mayoría de las mujeres ya cuando llega la menopausia comienza a sufrir, si es que no es antes, y es producto justamente de lo que le da a su hijo. Y no solamente le da el calcio, el fierro, el magnesio, el alimento que ella ingiere, porque todo lo que uno ingiere los 3 primeros meses va directo al bebé, no es para nosotras. Entonces, la carne con la que se forma ese feto, ese embrión, es nuestra carne. Y la sangre que circula por él es nuestra sangre. Pero al cumplirse los 3 meses de gestación, que son aproximadamente las 14 semanas, considerando que el embarazo tiene 40 semanas, entonces las 14 semanas son los 3 meses de gestación, allí ya está formada la placenta. Y desde ese momento el hijo se desconecta de la madre porque ahora puede respirar por sí mismo. Y se puede alimentar, pero ya no quitándole a la madre ni absorbiendo los nutrientes de la madre. Pero eso es lo único que nosotros aportamos, cuerpo y sangre. Pero la vida en sí, el alma y el espíritu, se lo da Dios. Entonces, nosotras podemos procrear, varón y mujer pueden procrear, pero no podemos crear. Y este contacto, fíjense que este contacto que hay entre Dios y la mujer, entre el cuerpo, alma y espíritu de esa nueva criatura, se produce entre Dios y la mujer. Es decir, que Dios se hace uno con la mujer. Este Dios creador se hace uno con la mujer. Y su toque divino, este toque de divinidad, porque Dios al unirse con nosotros para insuflar el alma en nuestros hijos, es que nos da una dignidad especial. Por eso que nuestra iglesia enseña que el cuerpo femenino, allí se realiza el misterio de la concepción del alma humana, como nunca antes había existido. Porque los santos ángeles, que son la primera creación, no tuvieron madres, no fueron concebidos en un vientre, no hubo unión de Dios con la madre de los ángeles, porque no tienen madres. Pero fíjense el privilegio que tenemos nosotros los seres humanos y por sobre todo la raza humana la tenemos las mujeres, donde no solamente Dios hace nuestros órganos sagrados, los esconde, los protege, sino que más encima al momento de nosotros unirnos en la entrega esponsal y al abrirnos a la concepción de una nueva vida, Dios se une directamente con nosotras y al hombre lo deja fuera. Dios no se une con el hombre. Dios no le da lo sacro al hombre, se lo da a la mujer. Por eso que les decía de que nosotras compartimos este privilegio de la sacralidad con nuestra Madre Santísima. Aún nosotras en pecado, a diferencia de nuestra Madre, que ella fue, por gracia, concebida sin pecado. ¿Y qué significa todo esto? O sea, ¿qué significa que no solamente tengamos que nuestros órganos sean sagrados, que nuestros órganos pertenecen a Dios, que esto es un jardín un jardín cerrado,
el cual solamente las llaves las tiene el esposo. ¿Qué significa que compartamos el mismo privilegio de naturaleza con la Virgen en la sacralidad de nuestros cuerpos? ¿Y qué significa que al momento de la concepción nos unamos a Dios mismo para la co-creación de una vida? ¿Qué nos quiere decir con eso nuestro Señor? Pues el mensaje es el siguiente, que nuestros cuerpos son santos y deben ser santos y mantenerse santos siempre. Por eso que en el huerto de Edén, cuando ellos pecaron, lo primero que hace Dios es hacerles túnicas, tanto al hombre como a la mujer. Y al ser nuestro cuerpo, tener nuestro cuerpo una sacralidad, una santidad que el cuerpo del varón no tiene, es por eso que el cuerpo de la mujer tiene que ser velado, lo más que se pueda, tiene que ser vestido. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos enseña que la mujer debe vestir de manera pudorosa y modesta. ¿Qué significa pudorosa? Significa que no tiene que exhibir las partes más prominentes de su cuerpo. Nosotros tenemos en el busto que sobresale de nuestro cuerpo y tenemos los glúteos que sobresalen en la parte posterior. Y hoy día, en la sociedad en la que estamos, es lo que más explotan en una mujer. Pero, ¿qué significa modesta? Significa que eso yo lo tengo que cubrir, no porque sea malo, sino porque mi cuerpo como mujer tiene una santidad que el cuerpo del varón no tiene y a la cual a mí se me ha dado las llaves de ese cuerpo. Y así como todo lo sagrado requiere de un velo para cubrirse, para protegerlo, para que esté fuera del alcance de la vista y esté resguardado, pues bien, el cuerpo de la mujer es lo mismo. Necesita ser cubierto de la vista de los demás. Y a raíz de eso, por eso que el Señor también en su ministerio, y lo leemos en los evangelios, que el Señor dice que ay de aquella mujer que con su manera de ser, de vestirse, haga pecar al hombre. Porque un velo que cubre los elementos sagrados dentro de la iglesia son paños, velos, manteles que son anchos. No se hace un velo apretado al copón o a la copa, sino que es suelto. ¿Y qué significa que la mujer use ropa pudorosa? Significa que la mujer al sentarse, al pararse, al cruzar las piernas, al subir una escalera, al bajar una escalera, no tenga que sentirse incómoda porque está mostrando parte de su cuerpo que puede ser visto por el varón. Y cuando una mujer aprende a vestirse, cuando comprende la sacralidad que hay en su cuerpo. Porque fíjense que incluso las religiosas que viven en conventos donde hay puras mujeres, ellas se visten con ropa modesta. Sus vestidos, sus túnicas son anchas,
se cubren hasta el cuello, y eso que hay puras mujeres, porque el único varón que entra será el sacerdote. Pero entre ellas mismas, cuando están ellas sin un sacerdote, sin un jardinero, no sé, pues sin un mecánico, o sin un gaffiter, o sin un maestro que les va a hacer una reparación, estando ellas solas, se siguen vistiendo de la misma manera. Y no solo se visten de esa manera porque han entregado su cuerpo a Dios, se han casado con Dios en esta vocación de ser monjas, sino porque ellas también entienden que al ser esposas de Dios, tienen que cuidar sus cuerpos. Y aunque nosotras, las que somos laicas, no estamos casadas con Dios de la misma manera que lo hace una monja, el hecho de que Dios se una con nosotros en la procreación, en la concepción de una nueva vida, en un sentido nos hace esposas de Dios, de la misma manera que nuestra Madre Santísima, al unirse con el Espíritu Santo, ella se transformó también en esposa de Dios y madre del Hijo de Dios y madre de Dios mismo, en la Teococos. Por eso que una mujer de Dios, una mujer de fe, una mujer católica, no puede vivir como las demás mujeres que ignoran estas verdades que nuestra Santa Iglesia enseña. Y fíjense que el sello que protege el misterio de la feminidad en la mujer es el vientre maternal. Que el vientre maternal es el sentido sobrenatural que tiene la mujer. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, al momento de la concepción de vida, la mujer es la que se une a Dios, no el hombre. Entonces, cuando las feministas vienen a decir de que Dios es el quien da origen al patriarcado y al maltrato de la mujer, es porque tienen una ignorancia tremenda de la persona de Dios y de la verdad de su iglesia. Miren, los órganos reproductores de la mujer es un jardín protegido, bajo llave, cerrado. El vientre de la mujer es el sello de su santidad, donde Dios se une con ella para formar una nueva vida. Y esto se da cuando se entrega a su esposo en la unión de sus cuerpos. Por lo tanto, la virginidad de una mujer que al momento de casarse y de entregarle estas llaves de su jardín secreto a su esposo, la va a llevar a participar de la maternidad, son cualidades que siempre van juntas. Virginidad y maternidad son inseparables. Independiente que una mujer que se haya casado por ABC razón motivo no pueda ser madre biológica. Porque pese a que nosotras las que tenemos hijos biológicos, no podemos negar que no tenemos también hijos espirituales. Virginidad y maternidad son cualidades que siempre van juntas y eso también es otra de las cualidades con las que nosotros participamos de nuestra Santísima Madre María. Ella no por haber tenido a Jesucristo, al Mesías, dejó de ser virgen. Ella siguió siendo virgen y a la vez madre de nuestro Señor.
Y con nosotras pasa exactamente lo mismo. Por eso que nace de esta verdad tan profunda la necesidad de que nosotras enseñemos a las niñas, enseñemos a las jóvenes, a las recién casadas, del valor de la pureza de sus cuerpos, y por eso que la iglesia también enseña y promueve la castidad y la pureza entre los jóvenes, pero principalmente la pureza y la castidad de la mujer, de la jovencita. Porque qué hermoso es que la novia, al momento de su primera noche, ya como mujer casada, le pueda decir a su esposo que con el permiso de Dios te entrego estas llaves, sabiendo que tú penetrarás en este jardín misterioso con la reverencia y la gratitud que se requiere. Pues bien, recordemos que hay dos lugares en el mundo en que Dios toca la materia y la transforma. Una es en las manos del sacerdote, que al momento de la consagración convierte en ese pan y ese vino en cuerpo y sangre de Cristo. Y el otro lugar donde Dios toca la materia es en el vientre de la mujer, en donde esas células que se van a convertir en un nuevo ser humano, que recibe de Dios el alma eterna, están llamadas a amar a Dios por toda la eternidad. Entonces, en un sentido, nosotras las mujeres tenemos un privilegio mayor que el sacerdote, porque Dios toca solo las manos del sacerdote, se une a las manos del sacerdote en la consagración, pero con nosotras se une en cuerpo, en alma y en espíritu. Y esta es la razón por que la Iglesia, que está consciente de este sentido sobrenatural de la mujer, ha enseñado y practicado desde el inicio de la Iglesia el uso del velo de la mujer dentro de la Iglesia, tal como San Pablo lo expone en su primera carta a los Corintios en el capítulo 11. Porque como sabe la Iglesia el valor sobrenatural de la mujer, de esta unión que tiene con la mujer cuando da vida, es que la Iglesia siempre enseñó que la mujer tenía que cubrirse con un velo, al igual como se cubre la copa antes de la consagración en el ofertorio, como se cubre con las cortinas la puerta del sagrario, como se cubre con el mantel el altar y como se cubre incluso el copón donde están las hostias consagradas, porque sabe que el cuerpo de la mujer es sagrado. Todo velo indica que debajo de eso hay algo sagrado, hay algo sacro. Y siempre fue para la mujer un privilegio usar un velo dentro de la iglesia. Tristemente, después del Concilio Vaticano, se quitó la obligatoriedad de la mujer usar velo dentro de la iglesia. Es decir, esta iglesia nueva, esta reforma que se hizo de la liturgia y de la manera de celebrar la Santa Eucaristía, tristemente le quitó a la mujer el poder ser reconocida con este sentido sobrenatural con la que Dios la ha creado y que le ha dado.
Después del Concilio Vaticano II, el uso de velo de la mujer dentro de la iglesia quedó como parte de la tradición de la iglesia. Recordemos que la iglesia está conformada por la tradición, por el magisterio y por la Sagrada Escritura. Y aunque hoy en día uno puede encontrar algunas mujeres que usan velo dentro de la iglesia, tristemente son los mismos sacerdotes y los obispos quienes menosprecian a las mujeres que se ponen velo. Y hoy día las mujeres que se ponen velo dentro de la iglesia pueden sufrir hasta bullying. ¿Por qué? Porque el daño que hizo Concilio Vaticano II con la reforma y haberle anulado este sentido sobrenatural de la mujer, la ha cosificado dentro de la iglesia. Miremos la liturgia. En la celebración de la liturgia hay misas que son especiales. Se celebran misas a ciertos papas, a los apóstoles, a los mártires, a los no mártires, a los confesores y para quienes no han sido confesores también. Por eso que cada día nuestra iglesia recuerda uno o más santos y que hacen referencia a estos calificativos. Pero fíjese que cuando dentro de la liturgia se celebra las categorías femeninas, solamente hay dos clases de celebraciones. Aquellas que son virgen y no virgen y aquellas que son mártir y no mártir. Es decir, nos podemos encontrar con una virgen y mártir como solamente nos vamos a encontrar con una virgen o una mártir. Entonces, el valor de la mujer dentro de la liturgia se nota en estas celebraciones, porque fíjense que dentro de la celebración de liturgia no se celebran a los célibes. Entendemos como célibes a los varones que han optado al no casarse, sino que al consagrar su vida a Dios. Y entre ellos entran los sacerdotes, los frailes. Pero para ellos no hay misas, no hay celebraciones especiales, porque el varón que no se casa y que se consagra a Dios, no hay dentro del misal romano, dentro de los misales no hay ninguna celebración litúrgica para un varón que sea célibe. Pero sí dentro del misal tenemos la celebración de mujeres que sí fueron vírgenes y que pudieron o no ser mártires. Entonces, hasta dentro de la celebración de la liturgia, a la mujer se nos da un podium mayor que al varón. Y vuelvo a repetir, es una de las grandes mentiras el que la iglesia no le dé el lugar y el privilegio a la mujer. Y es una triste realidad que tenemos dentro de la iglesia que haya mujeres católicas que sean feministas y que estén luchando para llegar a ser incluso sacerdotisas. Porque estas mujeres no han conocido la verdad de la Santa Iglesia. No tienen idea de lo que la Iglesia ha hecho por la mujer. Y el hecho de que en la liturgia nosotras tengamos un podium mayor que los varones, al que reconozcan la virginidad de la mujer, es que la Iglesia reconoce este misterio de la feminidad de una manera extraordinaria y grandiosa que no puede venir que no sea de la mano de Dios.
¿Y esto por qué? Porque cada niña que nace trae consigo el sello o el velo que se llama himen, que protege el misterio de la feminidad, que no es otra cosa que su vientre maternal. Vuelvo a repetir que si existe un sello, un velo, se debe comprender que lo que está debajo de este sello o de este velo es absolutamente sagrado. Y la Iglesia siempre lo entendió así. Porque aunque incluso se modificó nuestra liturgia con Concilio Vaticano II, aún así se sigue respetando el valor y la posición de la mujer dentro de la Iglesia. Por lo tanto, el cuerpo de la mujer tiene que reflejar esta sacralidad de sus cuerpos. Y la Iglesia siempre ha reconocido esta dignidad. De hecho, no solamente la mujer tenía que usar el velo dentro de la iglesia, sino que ella tenía que ir siempre con vestido o con faldas, vestidos y faldas modestos y pudorosos. Por lo tanto, nosotros no podemos llamarnos cristianos o cristianas en este caso y no reconocer que ser mujer es un privilegio. Y siendo la mujer de las mujeres, la más perfecta de todas las criaturas, nuestra Madre Santísima, ella también dentro de la iglesia es reconocida y tiene una dignidad especial, tanto en su virginidad como en su maternidad. Por lo tanto, ¿cuál es la misión que tenemos nosotras a través de nuestros cuerpos? Es justamente el llevar la cordura a la iglesia, que la ha perdido, llevar la cordura a la sociedad, que la perdió, llevar la cordura a nuestras familias. ¿Y a qué me refiero con la cordura? Me refiero a que volvamos a restablecer la pureza de nuestros cuerpos y a ser guardianes de esa pureza. Porque independiente que hoy día nosotros estemos casadas y tengamos una vida sexual activa, nosotros aún así con nuestros cónyuges tenemos que guardar la santidad de nuestros cuerpos. No podemos prestar nuestros cuerpos para satisfacer pasiones inapropiadas que puedan tener nuestros cónyuges en algún momento. Y eso, y esta cordura de volver a recuperar la sacralidad del cuerpo es el primer paso para la conversión. Y conversión significa cambio de vida, significa de que yo iba para el norte y me di cuenta que estoy errado y me devuelvo al sur. ¿Y cuál es la clave? Como les decía anteriormente, es el entender y comprender la tremenda responsabilidad que se nos ha dado, porque así como se nos ha dado estos privilegios de que nuestros órganos le pertenezcan a Dios, de que Él nos ha dado las llaves de este jardín secreto para que se lo entreguemos a nuestros cónyuges. Y tenemos el privilegio de unirnos a Dios en la concepción de nuestros hijos. Es por eso que nosotras somos y tenemos que ser guardianas de la pureza. Tenemos que abanderarnos no solamente con el
adulterio que esconde nuestro cuerpo, sino con la sacralidad que tiene nuestro cuerpo. Es decir, tenemos que abanderarnos con el sentido sobrenatural que hemos recibido de Dios desde el momento que fuimos concebidas como mujeres. Independiente, como decía San Agustín en su Tratado de Virginidad, que hayamos sido concebidas por adulterio, por fornicación, por incesto, por violación. Y porque compartimos el mismo género, la misma sexualidad que la mismísima Madre de Dios. Y el último punto a tocar tiene que ver que con la falta de pureza se cae en la incapacidad de amar. Si hoy día la juventud, la sociedad no sabe amar, es simplemente porque ya no existe la pureza. ¿Y por qué? Porque nosotras las mujeres dejamos de ser guardianas de la pureza. Pero la pureza sigue siendo un valor importante para Dios, un requisito indispensable que debe tener la mujer. Y por eso que nosotras nos creó, fíjense que el Señor había creado todo: cielo, tierra, mares, río, vegetación, peces, aves, animales, hasta el hombre. Todo era bueno y perfecto, dice el capítulo 1 del Génesis, que cada vez que Dios terminaba de crear en un día X algo específico, Él se deleitaba en lo creado y decía que era bueno y perfecto. Pero cuando llega la creación del hombre, se da cuenta que no es suficiente crear al hombre y nos crea a nosotras. Para que esa pureza que había en el huerto del Edén, esa pureza que se había dado a todo lo creado, se mantuviera. Y las llaves nos las entregó a nosotras. ¿Qué es pureza? Es libertad. Es libertad de todo lo que debilita, impide o cambia la naturaleza de un ser o su actividad. Dentro de los conceptos de pureza encontramos una pureza de fe, que es la ausencia del error, es decir, vivir siempre en la voluntad de Dios. La pureza de conciencia es la ausencia del sentido de culpa, y la pureza en lo moral se refiere principalmente a la virtud de la castidad, es decir, pureza, libertad, ausencia de error, ausencia de sentido de culpa y castidad son los valores que debiéramos tener nosotras las mujeres que somos llamadas a ser guardianas de esta pureza. La pureza atribuida al hombre significa que uno responde más a su género en la medida en que más persona es. Es decir, en la medida que yo conozco mi cuerpo, conozco lo que Dios hizo en mí y puso en mí, es que yo me convierto en persona, en una persona que consecuentemente al saber lo que soy, el valor que tengo, la dignidad que Dios me ha dado, el privilegio que Dios me ha otorgado, es que más lo amo, más agradecida estoy. Y mientras más amo a Dios, las impurezas que hay en mí se van desvaneciendo, se van desapareciendo. ¿Por qué? Porque esas impurezas ya no me pueden oscurecer, sino que la luz de Dios comienza a vivir en mí, a reinar en mí. Y por eso que es tan importante que nosotras busquemos la pureza, seamos puras, puras en cuerpo, en alma y en espíritu, y tengamos esta pureza de corazón.
pureza en lo moral, en la conciencia, en nuestra fe, porque somos las encargadas del amor, de amar, porque lo más cercano al amor de Dios es el amor de una madre. Entonces imagínense todos los privilegios que Dios nos ha dado a nosotras. Es por eso que una mujer católica no puede abanderarse con el feminismo, porque el feminismo proclama una mentira sobre Dios y sobre la mujer. La pureza nosotros no solamente la vemos en la nueva Eva, que es María, sino que también la vemos en la primera Eva, en esta primera mujer que Dios crea, que aunque ella fue la única criatura que fue diseñada del cuerpo de una persona, y que tristemente sabemos, por lo que nos dice la Sagrada Escritura, que al ceder a las tentadoras palabras de la serpiente, no solamente entró el pecado, sino que también entra el fin de su pureza, porque ella, al comer del fruto, peca contra Dios. Y al pecar, dejó de ser santa y pura. Y sabiendo de la necesidad de pureza en la vida de los hombres, es que Dios va a escoger a una mujer siglos más adelante. Y a través de ella nos va a permitir a nosotras volver a disfrutar de estos privilegios que le fueron concedidos a la primera Eva. Porque va a ser con la Virgen donde nuevamente se restablece el orden de la pureza. Y fíjense que en el Nuevo Testamento, principalmente a partir de la Anunciación, donde el arcángel Gabriel le anuncia a María que ella era escogida para ser la madre del Mesías que tanto esperaba el pueblo de Israel, nosotros vemos en el relato bíblico que la pureza de María no solamente es la ausencia de contacto físico con un hombre, porque sabemos perfectamente que su concepción es virginal, que se une el Espíritu Santo a ella, pero ella no se une a un hombre. Por lo tanto, esta pureza de ella, que está manifestada en su virginidad, nos enseña de que ella misma, en cuerpo, alma y espíritu, es de pertenencia exclusiva y total a Dios, a quien ella reconoce y acepta como el dueño de su propia vida. Por eso que en el Magnificat, ella no solamente va a mostrarnos la receptividad que ella tiene a esta gracia de Dios de haber sido escogida para ser madre del Mesías, sino que ella también se declara sierva de Dios, sierva del Todopoderoso. Y en esa humildad de ser sierva, porque imagínense, el tremendo privilegio de que la dice un ángel, que ella era la escogida para ser la madre del Hijo de Dios, y ella más encima se llama sierva y esclava de Dios, cuando ella pudo haber pedido al arcángel que Dios le diera un puesto acorde con lo que iba a ocurrir en ella, pues. Pero la humildad
de nuestra Madre Santísima es tan grande, que son uno de los tantos valores de ella por las cuales Dios la escoge para que sea la madre del Hijo de Dios. Entonces la pureza también significa el ser humilde, el vivir como sierva, porque fíjense que el siervo se somete a su Señor, sirve a su Señor y se somete a lo que el Señor le dice. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en la vida de la Virgen, que nos relata no solamente la Sagrada Escritura, sino que también los textos que no están dentro de la Sagrada Escritura, donde ella no tiene un rol protagónico, ni siquiera en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ella siempre está como velada, como escondida, como guardada. Y ahí también se ve la humildad de ella y este ser sierva y esclava de Dios. Hoy día nosotros vivimos en una sociedad donde la creatividad y la productividad lo son todo, absolutamente todo. Pero fíjense que la Virgen nos va a recordar y nos recuerda cada día que el camino a la santidad es esta apertura total a Dios como ella lo tuvo cuando dice, hágase en mí según tu palabra, o hágase en mí la voluntad de Dios. Entonces, esta receptividad donde ella recibe y acoge lo que Dios tiene para ella, junto a la entrega que hace de sí y a su humildad, es lo que le otorgan a María el ser madre y virgen al mismo tiempo. Por lo tanto, la virginidad no es una renuncia a la maternidad, sabiendo que la maternidad es la gloria de la mujer, sino que la virginidad es una maternidad pero más elevada. Entonces, por eso que todas las que somos madres, que tenemos hijos biológicos, podemos nosotros desarrollar la virginidad, que la virginidad no es otra cosa que la recepción a las gracias de Dios, a la entrega voluntaria a este Dios que se une con nosotros y nos ha permitido la concepción de nuestros hijos, sino que al vivir como sus siervas y sus esclavas. Entonces, cada una de nosotras que estamos casadas, que somos madres, podemos también ser virgen. Y es por eso que la maternidad espiritual no se puede separar de una mujer, sea madre biológica o sea a virginidad perpetua. Entonces, el tremendo privilegio que tenemos de ser mujer es pero tremendo y nos los ha dado Dios. Y la Iglesia, a través de estos 21 siglos que tiene de existencia, se ha encargado de siempre darnos el lugar y la dignidad que Dios nos lo dio. Y cuando nosotros olvidamos estas verdades y llenamos nuestra mente y regimos nuestra caminar por estas famosas claves culturales que en la charla pasada mencioné con este famoso los derechos del hombre, con las ideologías de género, con los derechos de la mujer y todo lo que es el feminismo, cuando hablamos de la interpretación biofisiológica de la maternidad y de la mujer, ya cuando se vacía este significado de la maternidad hoy en día, porque la maternidad de hoy está desvinculada a la entrega, al don, ya, y aparece la maternidad como un derecho,
que yo decido cuándo, si quiero o no quiero, entonces esto trae como consecuencias, primero que nada, per- se despersonaliza el cuerpo, es decir, pierde el significado del cuerpo en esta entrega, que no es otra cosa que la vocación al amor, y el cuerpo pasa entonces a ser simplemente objeto de placer. Lo mismo vimos con estas claves culturales y ideologías que nos tienen totalmente atontados y embutidos, es que hay una cultura corporeísta, es decir, que coloca como centro del hombre el cuerpo y el sexo, donde exalta el cuerpo y conduce a una experiencia de amor frustrante porque no se busca la interioridad, sino que solo se busca la corporeidad, lo que está afuera. Y junto a la cultura líquida, donde tenemos hoy día compromisos fugaces, hoy día no hay compromiso. Hoy día los jóvenes se juntan a convivir, pero no, ellos no planean un matrimonio hasta que la muerte los separe. Por eso que viven en pareja, porque en algún momento no me gusta algo, me separo y me junto con otro, y así vamos con uno, con otro y con otro. Y eso trae como consecuencia que la sexualidad ya no es la entrega, el donarse, sino que simplemente buscar el placer por los genitales. Aparece el hedonismo y también el emotivismo y dificulta entender el amor como clave del don de la entrega para el otro. Y vimos que la sexualidad entonces se convierte en un objeto de consumo. Por eso que hoy día tenemos en aumento la prostitución, la pornografía, la trata de blancas, los abortos, la anticoncepción, que simplemente reducen a la persona a un mero objeto de placer y a ser utilizada. Por lo tanto, quien no lucha por vivir la pureza no puede amar. Quien no lucha por vivir la pureza es incapaz de entregarse a Dios y a los demás. ¿Por qué? Porque es un egoísta. En la pureza, ¿qué está? La recepción de lo que Dios da. Yo recepciono lo que Dios doy. Me humillo y me transformo en una sierva, en su esclava. ¿Para qué? Para donarme a otro. Entonces, en esta pureza, en este concepto de pureza, de guardiana, no entra el egoísmo. Y resulta que por todas estas ideologías y estas claves culturales, lo que rige hoy día al ser humano es su egoísmo. La pureza, la fe y el amor no son fibras que van independientes, es decir, es el cordón, como nos dice el Salomón en Eclesiastés, es el cordón de tres dobleces que no se rompe. Pureza, fe y amor. Y así como está la pureza del corazón, la pureza del cuerpo y la pureza de fe, pues bien, entre estos tres tipos de pureza, corazón, de cuerpo y de fe, es que hay un vínculo que nos da Dios. ¿Por qué? Porque Él nos llama a la santidad. Cuando en mi día a día yo tengo la meta de llegar al cielo, fíjense que al cielo no llega nada que no sea santo, porque la misma palabra de Dios, en las palabras de San Pablo, dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si yo tengo como meta llegar al cielo, yo tengo que ser santa. Y una de las maneras de vivir mi santidad es justamente en la pureza del corazón, en la pureza de mi cuerpo como mujer
y en la pureza de la fe, es decir, no, no irme por el error. Y cuando yo entiendo este significado de pureza, es que entonces yo puedo recién amar. Yo no puedo amar con mi cuerpo si yo no entiendo que mi cuerpo es sagrado, que mi cuerpo tiene dignidad. Entonces, por eso que hoy día no se ama y hoy día solo se utiliza al varón y se utiliza a la mujer, donde tenemos unas generaciones que carecen del amor verdadero. Porque la única manera de amar es con el cuerpo. En el cuerpo se manifiesta el verdadero amor. Por eso que cuando vimos la teología del cuerpo, enseñamos de que la entrega entre los esposos debe ser una donación, no la búsqueda de mi autosatisfacción. Pero hoy día vivimos en un mundo donde corrompe la integridad sexual del cuerpo. ¿Y con qué lo rompe? Con la impureza del egoísmo. Por eso es que existe este famoso relativismo, en que lo que yo digo es mi verdad y yo no cedo ante la verdad de otro porque me la tiene que aceptar porque esta es mi verdad y eso es ser egoísta. Por lo tanto, al tener egoísmo, nosotros rompemos el instrumento que tenemos para expresar y realizar el amor, que es el cuerpo. Por eso que hoy día existen estos amigos con ventajas. Porque cuando el cuerpo se corrompe, cuando hay impureza, eso que hay en el cuerpo se va a reflejar en la voluntad y en el corazón de la persona. Y por eso que hoy día tenemos sociedades tan corruptas. Tenemos presidentes corruptos, políticos corruptos, médicos corruptos, profesores corruptos, alumnos corruptos, tenemos todo corrupto. ¿Y por qué? Porque esa corrupción partió primero con la corrupción del cuerpo, con la impureza, donde nosotros nos transformamos en personas y en seres egoístas. Y hoy día nosotros, donde miremos, hay corrupción a todo nivel. Y cuando el egoísmo se mete en el alma, resulta que la persona no encuentra la manera de amar, no sabe cómo amar y considera a los demás simples objetos, objetos en su trabajo, objeto para escalar puestos, objeto en la vida sexual, en la vida marital, en la vida de pareja. Y es por eso que la pureza es tan importante y la iglesia siempre lo ha valorado. Desde que la iglesia era perseguida, se valoraba la pureza. ¿Cuántas mujeres perdieron la vida en los primeros siglos de persecución de la iglesia por mantener su pureza? Y hoy día si carecemos del amor verdadero es justamente porque nos olvidamos de vivir en pureza, en santidad. Nos olvidamos del significado de nuestros cuerpos, como hombres, como mujeres, pero en especial como mujeres, de ser guardianas de la pureza, de transmitir la pureza a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestras sobrinas.
Y es por eso que la iglesia nos enseña a luchar contra los deseos desordenados. Tenemos en Gálatas 5 la descripción de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Y San Pablo nos exhorta a vivir, a desarrollar los frutos del espíritu, a ir para que vayan muriendo los frutos de la carne. Aquellos que son solteros están llamados a practicar la continencia sexual, porque son contrarios a la castidad, la masturbación, la pornografía, los actos homosexuales y las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Son pecados graves que lo viven solteros y casados. Y si se cometen estas faltas contra menores, contra niños, es obviamente que es un atentado mucho más grave. La Biblia nos habla del valor del cuerpo, la Sagrada Escritura nos dice algo que muchos jóvenes hoy día ignoran, y se ignoran es porque nosotros los adultos que vivimos y practicamos nuestra fe no se las hemos transmitido, o la manera en que se los hemos transmitido no ha sido también la más efectiva. Y hasta nosotros nos hemos olvidado del valor del cuerpo, porque fíjese lo que va a decir San Pablo en 1 Corintios 6:20. Fuisteis comprados a gran precio. Claro que fuimos comprados a gran precio. ¿Cuánto no le costamos a nuestro Señor? Por eso que nosotros celebramos, celebramos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Antes de Semana Santa nosotros nos preparamos 40 días, para eso es la Cuaresma, para prepararnos, para arrepentirnos, para convertirnos, para tomarle el peso a lo que le costó a nuestro Señor, para que en la resurrección de nuestro Señor nosotros le glorifiquemos. Porque nos dice también en el mismo capítulo 6 de 1 Corintios, San Pablo dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino que es para el Señor. Y para los casados, el cuerpo no es para el adulterio. Y va a terminar diciendo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Aparte de decirnos de que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros cuando vayamos a comulgar, estemos en gracia plena. Porque cada vez que comulgamos en gracia plena nos salvamos, pero si nos comulgamos sin estar en gracia plena, nos condenamos. Y es por eso que no avanzamos en la vida espiritual. Un reciente estudio realizado en Estados Unidos por el Consejo de Investigación Familiar en español y en inglés Family Research Council demostró que la actividad sexual entre adolescentes produce en la mayoría de los casos graves consecuencias emocionales y psicológicas. Este estudio fue conducido por la Fundación del Patrimonio en español y en inglés Heritage Foundation. Presenta entre sus conclusiones que los adolescentes que son sexualmente activas, las adolescentes, es decir, las niñas, las jovencitas sexualmente activas, tienen 3 veces más probabilidades de ser depresivas que las jóvenes que no practican o no son sexualmente activas. Y casi 3 veces más con la probabilidad de intentar suicidarse. En el caso de los jóvenes adolescentes que son activos sexualmente, son 2 veces más propensos a caer en depresión, pero 10 veces más probables de intento de suicidio. Y las 2/3 partes de adolescentes, hombres y mujeres sexualmente activos, declaran que desearían haber esperado más tiempo antes de iniciar su actividad sexual. Eso se produce en los jóvenes, en los adolescentes. Y no crean que es diferente en el caso de las que son jóvenes adultas o jóvenes adultos solteros,
que cambian de pareja como quien se cambia pares de zapatos o se cambia de estilos de vestimenta. Y hoy día por eso que tenemos tantas enfermedades mentales en las generaciones más jóvenes, porque como ellos no practican la pureza de sus cuerpos, y por eso que también se suicidan tantos jóvenes, tanta gente joven, y aquellos que son casados y que están en adulterio o que han practicado el adulterio más de una vez, no quiere decir de que ellos no estén o sufran depresión o no hayan pensado en suicidarse. Por eso que la iglesia busca y estimula a que no solo los jóvenes o las familias practiquen la pureza, sino que seamos nosotras, las mujeres, no solamente la que guardemos, seamos guardianes de la pureza, sino que nosotros transmitamos en formación con hijos biológicos o espirituales esta pureza que se ha perdido. Y no hay otra figura que nos ayude en este camino de pureza que no sea la Virgen María. Porque ella, al humillarse y al considerarse sierva o esclava del Señor, ella lo que hace en esos momentos es reconocer sus propias debilidades, sus faltas. Y por eso que no le exige a Dios tener un puesto más alto, sino que ella se considera sierva o esclava, de acuerdo a las traducciones, que unida a la inquebrantable certeza de que todo es posible con Dios, porque cuando ella le dice al ángel, al arcángel, que cómo iba a ser esto de quedar embarazada si ella no conocía varón, y cuando le explica de que va a ser a través del Espíritu Santo, ella qué hace, lo cree y lo acepta. Por lo tanto, ella nos enseña que la santidad no solamente es la pureza de cuerpo, pureza de corazón, de fe, sino que es la receptividad de esta gracia de Dios. Es decir, que cuando yo acepto esta gracia que Dios me da en mi cuerpo como mujer, es entonces que yo voy en este camino de santidad. Empiezo a caminar en este camino de la santidad. Porque fíjense que pese a que ella se considera sierva del Todopoderoso, Dios la honra al convertirla en la madre de su Hijo. Por eso que la liturgia nos dice que servir a Dios es reinar. Y aunque nuestra Madre Santísima no tuvo un trono en la tierra donde se sentó, sabemos, sabemos que ella es reina en el cielo. Y por eso que nosotros los rezos que le tenemos a ella de manera exclusiva, también la nombramos como la reina. ¿Por qué? Porque en su servicio a Dios, de la manera en como ella lo hizo, en la pureza y en la santidad, entonces desde ese momento ella reinó. Y de esta manera he querido compartir con ustedes esta gran verdad que Dios nos ha dado a nosotras, este privilegio que nos ha dado a nosotras, como también la responsabilidad de convertirnos y de ser guardianas
de la pureza.